Hola, mi nombre es Andrea Trujillo y soy psicóloga del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy donde vamos a hablar del detox digital y aprenderemos también a cómo descansar de la tecnología. El taller tendrá una duración aproximada de 30 minutos y mientras yo hable podréis ir dejando vuestras preguntas pinchando en el símbolo de interrogación que está en la parte superior de esta pantalla. Al finalizar el taller dedicaremos unos minutos a contestar algunas de esas preguntas. Y sin más, empezamos. Internet, teléfonos móviles, robots industriales, teletrabajo, sociedades de la información son términos cada vez más familiares. Las tecnologías de la información y de la comunicación, también llamadas TICs, forman parte ya de nuestra vida privada y pública. Y es que no hay duda de que estas tecnologías enriquecen nuestra vida y también nos ahorran tiempo y esfuerzo. Si os hago esta pregunta, muchos de vosotros seguro que me vais a responder algo parecido o similar. ¿Qué es lo primero que hacéis nada más despertaros? Como os decía, muchos de vosotros probablemente tendáis a responder que lo primero que hacéis es mirar WhatsApp, las redes sociales o el correo electrónico. Al final, de media, nos pasamos más de 4 horas al día mirando las pantallas y encendemos nuestros teléfonos una media de 150 veces al día. Es importante entender que la tecnología per se no genera efectos psicosociales negativos. Es el uso que se hace de esos dispositivos y cómo lo percibimos lo que va a afectar también a nuestro bienestar tanto físico como psicológico. Pero estas tecnologías pueden sernos útiles y pueden ser muy válidas en muchas situaciones. Cuando abusamos de estas tecnologías, es decir, cuando pasamos muchas horas, dejamos de lado otras actividades o porque dedicamos gran parte de nuestro tiempo a su uso, podemos encontrarnos con unas ciertas consecuencias negativas en nuestra salud y también con nuestras relaciones y tanto profesionales como personales. Algunas de estas consecuencias os las estamos mostrando en la imagen que estáis viendo en este momento, son padecer cefaleas, tender al aislamiento social, provocarnos problemas de espalda y de cuello por las posturas que adoptamos, generarnos ansiedad, también fomenta en el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, pueden causarnos problemas de sueño, aumentan la tensión ocular, generarnos ciertas fobias. Y si tenemos en cuenta todas estas consecuencias negativas y que mucha gente refiere malestar al pasar tanto tiempo conectado, ha aparecido un nuevo movimiento donde se busca de alguna manera potenciar el desconectarnos de estas tecnologías. A esto se le conoce como el detox digital. A continuación yo os voy a hablar y os voy a explicar en qué consiste en mayor profundidad este detox digital. Cuando hablamos de un detox digital, nos estamos refiriendo a pasar un periodo de tiempo en el cual nos vamos a restringir el uso de estos dispositivos tecnológicos como los smartphones, los ordenadores, las tablets, la televisión, etc. El objetivo de este detox digital es centrarnos en la interacción social en lugar de hacerlo a través de la parte digital y también conectar con el mundo físico y con las situaciones que nos rodean. Realizando el detox digital, la gente suele sentir que disminuye su estrés y esto supone también conectarnos un poco más en el momento presente y aprender a disfrutar de manera diferente a la que podemos hacerlo a través de las pantallas. ¿Y por qué creéis que es recomendable hacer este detox tecnológico? Primero, porque la tecnología puede ser estresante. Aunque la gente sienta que no puede vivir sin aparatos electrónicos, diversas investigaciones demuestran que son un factor que nos puede hacer sentir estrés. Y en muchos casos, el necesitar estar pendientes constantemente de esos dispositivos, de conectarnos, de lo que se publica, de lo que publicamos nosotros en Internet y de las reacciones que tiene la gente sobre esas publicaciones e incrementar nuestra respuesta de estrés. También puede influir en nuestro sueño. Cuando hay un uso excesivo, sobre todo antes de irnos a dormir, estas pantallas pueden interferir tanto en la cantidad como en la calidad de sueño y generarnos incluso ansiedad, insomnio y acortar nuestras horas de sueño con sus consecuentes repercusiones en nuestro funcionamiento al día siguiente.
También puede afectar a nuestra salud mental, puede afectar en el desarrollo de depresión, de trastornos de ansiedad, aumentar nuestros sentimientos de soledad y también de frustración. Y en niños y adolescentes, generar un alto uso de estos dispositivos puede generarnos también el incrementar o favorecer ciertos síntomas del trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, problemas de conducta, así como dificultar la autorregulación emocional. También dificulta a la hora de desconectarnos, es decir, tener la sensación de que siempre estamos conectados mirando una pantalla nos dificulta el poder establecer límites y diferenciar entre lo que es la vida personal y la vida laboral. Incluso cuando estamos de vacaciones puede resultar a veces difícil pues no comprobar el correo electrónico, no revisar un mensaje o no mirar las redes sociales. El uso de los dispositivos electrónicos va a influir a la hora de sentirnos también quemados a nivel laboral, es decir, sentir estrés laboral. Y esto va a disminuir también, de alguna medida, nuestra satisfacción laboral y nuestro rendimiento. También el uso de las redes sociales y, por lo tanto, de lo que nos vamos a beneficiar a la hora de llevar a cabo ese detox digital es esas comparaciones dañinas. Es decir, cuando estamos utilizando las redes sociales, en más de una ocasión, seguro que alguno de nosotros nos hemos encontrado comparando pues, nuestra vida, nuestros amigos, nuestra familia con diferentes personas, diferentes influencers, con otros miembros también de nuestra propia familia o incluso famosos. Y a veces este tipo de comparaciones puede hacernos sentir que pues, todo el mundo es mucho más feliz de lo que realmente es, se muestra mucho más exitoso, que la vida es mucho más excitante y sentir que a nosotros no nos está pasando eso. Por ejemplo, cuando publicamos o vemos publicada alguna interacción en Facebook o en Instagram y que eso nos lleve bueno, pues a intentar buscar alguna forma de suplir esas sensaciones negativas. También podemos sentir que nos estamos perdiendo algo. En inglés a esa sensación se le llama FOMO, que es el miedo a perder alguna experiencia o tener la sensación de que nos estamos perdiendo algo que el resto de la gente está disfrutando. El uso de las pantallas puede aumentar este miedo y puede también generarnos estrés y llevarnos a que estemos todo el rato mirando constantemente nuestro dispositivo con el miedo pues, a no perdernos un WhatsApp importante o ese tweet que está siendo viral o sentir que todo el mundo está viviendo o teniendo una vida más plena o más satisfactoria que la que nosotros estamos teniendo y llevar a intentar demostrarlo también. ¿Y cómo puedo saber si necesito realmente hacer un detox digital? Pues en este caso os vamos a dejar aquí algunas preguntas que pueden ayudaros también a evaluar y a tomar conciencia de si necesitáis o no hacer ese detox digital. Por ejemplo, si te sientes ansioso, estresado, si no encuentras el móvil o si no lo tienes a mano, si sientes en algún momento la necesidad de comprobar si tienes alguna notificación cada poco tiempo, si te sientes deprimido, ansioso o enfadado después de utilizar las redes sociales, si te preocupas por los me gusta, por los comentarios o por todas esas interacciones que puedas obtener a través de las redes sociales, si temes perder algo importante, si no compruebas constantemente tu dispositivo, si te acuestas o te cuesta dormir por la noche o si te despiertas con mucha frecuencia a lo largo de la noche y estás utilizando el móvil y te cuesta desconectarte de él antes de irte a la cama, si sientes dificultades también para concentrarte, para fijar tu atención, si no es algo para mirar el móvil. Si has respondido afirmativamente a la mayoría de estas preguntas, te animo entonces a que prestes atención a cómo hacer esa desconexión y si por el contrario has respondido en su mayoría que no, enhorabuena, estás haciendo un muy buen uso de los dispositivos digitales. Sin embargo, te puede venir bien seguir prestando atención a lo que vamos a comentar a continuación para seguir manteniendo y mejorando esa relación con tus dispositivos. Como os decía, ¿cómo podemos trabajar entonces esa desconexión digital? Como las tecnologías se han convertido en una parte fundamental de nuestra vida, el poder desconectarnos pasa por establecer, primero por tomar conciencia de cuál está siendo nuestro uso y después de poner en práctica algunas recomendaciones y estrategias que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, puedes empezar
dejando los aparatos y las redes sociales en un segundo plano. Es muy importante adaptar sobre todo el uso que hacemos de estos dispositivos, smartphones, tablets y ordenador, a las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. No va a ser lo mismo personas pues, que tengan un trabajo en el que les implique estar muy conectados a personas pues, que realicen unas actividades un poco más analógicas y que tengan un menos uso a nivel general de estos dispositivos. Lo que sí que vas a necesitar para poder llevar a cabo estas recomendaciones y estas prácticas es dedicación y compromiso contigo mismo y con lo que quieres conseguir. Despegarte de tus aparatos puede beneficiar, como comentábamos, a la salud mental, pero un detox digital no tiene por qué suponer una separación completa de esos dispositivos. A veces lo que necesitamos, y es mucho más importante, es aprender a establecer límites y saber si estamos utilizando bien esos dispositivos y si eso además está beneficiándonos tanto a nuestra salud física como mental. Para comenzar, se debe definir primero el objetivo que buscamos, es decir, intentamos dar una respuesta a la pregunta de ¿para qué quiero realizar este detox digital? Esa es una pregunta que os podéis hacer vosotros de manera individual y una vez que hayáis tenido esa respuesta vamos a ver cómo poner en práctica las pautas y cómo realizar también ese detox digital. Lo primero que debemos hacer es intentar establecer el tiempo, es decir, determinar la duración de nuestro detox digital, el cual va a depender de nuestras necesidades. Determinar el tiempo es fundamental porque así nos vamos a mentalizar de que estaremos lejos de esos aparatos y nos vamos a sentir menos abrumados por reducir o limitar un poco su uso. También es importante configurar bien los dispositivos, es decir, apagar aquello que no sea necesario, pero los que sí, intentar activar aquellas notificaciones que me ayuden a discriminar entre aquello que es importante y no importante, pero también desactivando aquellas notificaciones que realmente son innecesarias. Cuantas menos notificaciones te lleguen, mucho mejor. También es muy importante eliminar aquellas aplicaciones que pueden ser un potencial distractor, aquellas pues, que llevas mucho tiempo sin utilizar o aquellas en las que realmente entras cuando te aburres pero que no te están aportando nada en concreto. También podemos programar los ringtones, es decir, esas alarmas, esos sonidos, porque de media una persona tiene entre 2 y 3 dispositivos, un smartphone, una tablet y un ordenador. Y normalmente solemos utilizar el mismo sonido tanto para mensajes que son importantes como para aquellos que son urgentes, pero como para aquellos que son más banales. Seguramente no puedes estar alejado al 100% de tu smartphone y tienes que estar usando diferentes aplicaciones como WhatsApp, pero debes priorizar su uso y saber que lo que te está llegando es realmente importante y que tienes que atender. Usando ringtones o alarmas o sonidos específicos para cada una de las notificaciones podemos discriminar, por ejemplo, entre aquellos que sean de familiares, de contactos importantes, aquellos que no sean necesarios. Todo lo demás, intentar siempre silenciarlo. También podemos desactivar las cuentas, es decir, solemos tener o tendemos a tener en diferentes plataformas, en diferentes webs, en diferentes servicios online, muchas cuentas activadas que nos están mandando constantemente publicidad, recordatorios, anuncios, etc. Podemos desactivar parte de estas cuentas, pero antes es muy importante que te asegures que tienes todas las contraseñas de esas cuentas para posteriormente ir borrando cada una de ellas o de esas redes sociales en las que realmente te están mandando mensajes y notificaciones que no te sirven. Quizá te preguntes, ¿y si borro la aplicación? Puedes hacerlo, pero cuando vuelvas es muy probable que veas también un bombardeo de todos esos mensajes que no has podido contestar y al final terminas sintiéndote abrumado. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer en este caso es intentar evitar tener esas cuentas que no usamos, que no estamos dando un uso regular o que no nos están aportando nada, desactivadas totalmente para así que nadie pueda enviarte nada si tienes la cuenta desconectada. Podemos también crear reglas específicas, es decir, utilizar reglas de uso. Te puede ayudar en tu detox digital, por ejemplo, al finalizar el día, establecerte una hora concreta de uso, cuándo lo quieres usar, dónde lo quieres usar, cómo quieres hacer uso de tu dispositivo. Algunas reglas pueden ser no utilizar, por ejemplo, el dispositivo nada más te levantes o no hacerlo mientras estás comiendo o solo en momentos concretos ante situaciones determinadas, por ejemplo.
Recomiendo que uses reglas en base a cómo te sientes, porque no por hacerlo más difícil nos va a resultar más fácil llevarlo a cabo, sino al contrario, tenemos que ir adaptándonos e ir a veces haciéndolo de manera progresiva. También, muy importante, que establezcas actividades que te ayuden a disfrutar. Aprovechar este detox digital para realizar actividades que puedan ser beneficiosas y que además incluyan pues, salir un poco de casa, por ejemplo, o volver a conectar con nuestro entorno habitual y poder relacionarnos de una forma pues, un poco más interactiva y menos digital. Ahora bien, no hay una forma correcta de realizar ese detox digital. Como os decía, es muy importante tener en cuenta un poco las necesidades y cómo nos vamos sintiendo en relación al uso que hacemos de las tecnologías, pero sí que es verdad que podemos encontrar diferentes situaciones que pueden ayudarnos a tener algunas referencias para saber cómo hacerlo de manera adecuada. Y en caso de que no puedas hacerlo, como lo hemos comentado anteriormente, aquí os ofrecemos pues, muchas más ideas. Por ejemplo, el trabajar un poco esa abstinencia recurrente, es decir, elegir un día a la semana para desconectar totalmente. Para eso es importante, por ejemplo, que informes a las personas de tu entorno que en ese momento no vas a estar disponible y si lo necesitan, concretar en qué momentos pueden contactar contigo y de qué manera, para que sepan si necesitan hablarte porque haya ocurrido una urgencia. También podemos realizar un detox más específico, ya sea, pues, por ejemplo, de una aplicación en concreto, Instagram, Facebook, Twitter, o de un juego o de algún programa que sabemos que nos está quitando mucho tiempo. Limitarlo a lo largo de la semana, hacer días concretos en los que dejamos de usarlo o, por el contrario, establecer tiempos concretos del día simplemente para no usar esa aplicación en particular. Y también podemos hacer un detox de las redes sociales. Es decir, que haya un día a la semana o dos en el que no entramos a ningún tipo de red social, nos enfocamos directamente en hacer una desconexión de ese tipo de aplicaciones, aunque sí podemos utilizar pues, otro tipo de aplicaciones como puede ser escuchar música, puede ser alguna aplicación de vídeo o, por ejemplo, alguna otra que sea un poco más específica para nuestro uso diario, siempre limitando, pues, en este caso, el uso de las aplicaciones de redes sociales, puesto que estaremos haciendo un detox en concreto de esas aplicaciones. Y a la hora de realizar un detox, algunas personas tendrán también a tener mayor facilidad, mientras que a otras les va a costar mucho más. Ahora vamos a ver y a daros algunos consejos por si os animáis a llevar a cabo esta desconexión sobre cómo hacer esa desconexión todavía mucho más efectiva. Como os decía, lo primero es, además de definir y entender por qué quiero hacer esta desconexión y qué me va a aportar, muy importante que el resto del entorno lo sepa, comentarlo a amigos y a familiares que estás realizando ese detox digital. Pídeles que te ayuden incluso y que te apoyen en ese momento si ves que te está costando cumplir un poco con esos límites que te estás estableciendo. También puede venirnos muy bien distraernos. Tu cerebro, si se empieza a aburrir, va a querer recurrir a esas tecnologías. Pero si realizamos otro tipo de actividades, lo que va a hacer es que nos va a distraer y va a evitar, o al menos va a postergar, el hecho de poder ir inmediatamente a utilizar este tipo de aplicaciones y dispositivos. También podemos eliminar aquellas aplicaciones que puedan resultarnos demasiado tentadoras. En el caso de que no queramos borrarlas, podemos incluso utilizar el bloqueador de las aplicaciones o el que nos restringe un poco el tiempo de uso que podemos hacer a lo largo del día. Otro de los consejos que pueden venir muy bien cuando estamos realizando detox digital es salir de casa, aprovechar para salir con tus amigos, dar una vuelta, hacer aquellas actividades que probablemente cuando estás utilizando un dispositivo o no te acuerdas o no puedes hacerlo o que has ido postergando, pues intentando encontrar otro momento. Ahora este es el momento adecuado para poder ir recuperando parte de esas actividades y así aprovecharlo y estar ajeno durante esa desconexión digital. También puedes escribir un diario para anotar pues, los diferentes progresos que vas haciendo, pero también para escribir cómo te sientes, los pensamientos que estás teniendo durante este proceso y ver pues, cómo lo vas gestionando e incluso ir valorando tu propio progreso. La clave para conseguir este estilo de vida es encontrar sobre todo un equilibrio donde nos sintamos cómodos, pero si nos afecta, si vemos que nos está afectando a nuestro bienestar psicológico, también tomar conciencia y buscar ayuda si vemos que lo necesitamos.
Y ahora os estaréis preguntando, vale, esto lo puedo aplicar yo como adulto, ¿y qué hago con los niños? ¿Cómo podemos trabajar con ellos la desconexión digital? Todos los niños y sobre todo los adolescentes quieren estar con un smartphone en todo momento. La clave no está tanto en prohibirles el uso de estos aparatos, sino el ir proponiendo actividades en la medida de lo posible que puedan ir sustituyendo, que puedan ir ocupando parte de ese tiempo que normalmente dedicamos a utilizar este tipo de dispositivos. En el caso de los adolescentes, quienes pueden ser más conflictivos a la hora de poner límites con el uso de las tecnologías, hay que entender que parte de su identidad es digital. Es decir, ellos están intentando interactuar y crearse una identidad a nivel social, pero también a través de estas redes sociales, y es algo normal y natural dentro un poco del periodo en el que están. Pero sí podemos recomendaros, por ejemplo, con ellos poder hacer un contrato entre padres e hijos que se puede entregar, por ejemplo, en el momento en el que estamos entregándoles el teléfono móvil. Se les explica los compromisos que se adquieren tanto por ambas partes, así como se delimitan esas normas de uso que han de aplicarse cuando reciban este dispositivo. Pueden hacerse cargo de los gastos, por ejemplo, que tengan sobre el móvil a través de la paga, o, por ejemplo, que establezcamos momentos concretos familiares en los que no se haga uso de este móvil, por ejemplo, cuando nos sentamos en la mesa. Tendréis sobre todo que negociar y renegociar respecto un poco a las condiciones que van a ir surgiendo y también a las necesidades que tengáis cada uno de vosotros, pero es muy importante también el buen ejemplo que podemos darles a ellos. Podemos fomentar también un buen uso y psicoeducar sobre los riesgos que tienen las redes. No es tanto meter miedo, sino simplemente que ellos se entiendan, que se informen y que conozcan cuáles son esos riesgos que hay que tener en cuenta y que nos impliquen en la toma de decisiones, y que ellos también sean responsables un poco del uso que hacen de esos dispositivos. Recordad que los adultos somos modelos también de su conducta y hemos de ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Es decir, no podemos decirle a un adolescente, a nuestro hijo, a nuestra hija, no utilices el móvil cuando estamos comiendo, y nosotros estar haciendo uso de él mientras estamos en la mesa. Ahí, desde luego, muy importante sobre todo el poder acompañar un poco estas normas y estas pautas con nuestro propio ejemplo. Y para finalizar, señalar que las tecnologías de la información tienen ventajas porque nos ayudan a estar conectados, a compartir y a conocer información, y que por sí mismas no son negativas. Aprender a hacer un uso responsable de ellas nos puede prevenir también a largo plazo diferentes problemas tanto físicos como emocionales, y a no sentir que dependemos de ellos, pero sobre todo a disfrutar de una manera mucho más consciente y mucho más saludable. Hasta aquí el taller de hoy. Ahora vamos a dar paso a algunas de las preguntas que habéis ido generando a lo largo de este taller. La primera pregunta que me planteáis es si las redes sociales son adictivas. A menudo, cuando me meto en Instagram sin darme cuenta, llevo media hora mirando fotos o vídeos sin sentido. Esa sensación un poco de desconexión sí que suele ser algo habitual y que se suele verbalizar mucho cuando se está haciendo uso de esas tecnologías. ¿Por qué? Porque nos abstrae totalmente la atención y vamos pasando, y además está diseñado a través de algoritmos y de determinados sistemas para que vaya generándonos más interés o más enganche con la cantidad de publicaciones que nos va presentando, y esa sensación un poco de ir pasando y mirando sin sentido y de repente haber perdido la sensación del paso del tiempo es algo que este tipo de redes sí que pueden generar. En cuanto a si las redes son adictivas o no, como os decía, no es tanto que sean las propias aplicaciones que puedan generar esa dependencia o esa adicción, sino el uso que hacemos de ellas. Si vemos realmente que estamos durante muchas horas o que tendemos a utilizarlo, incluso aunque no nos apetezca, estemos aburridos y vamos automáticamente a abrir Instagram, a abrir Twitter, o pasamos de una aplicación a otra, sí que sería importante que reevaluases un poco qué impacto y qué consecuencias está teniendo en tu día a día, y si realmente, oye, pues está siendo algo que lo haces por placer y por disfrute, por lo contrario, está generándote sensaciones desagradables como estrés, ansiedad u otros problemas como los que hemos mencionado.
Otra pregunta que me planteáis es si recomiendo separar el teléfono del trabajo del personal. Muy buena pregunta, si es posible, desde luego sí puede ser muy interesante el poder tener un poco esos dos dispositivos diferenciados, aquel que utilizas en el trabajo de aquel que utilizas de manera personal. ¿Por qué? Porque si lo tenemos todo en un mismo dispositivo, primero va a ser muy difícil discriminar si lo tengo que atender y es urgente, si es algo familiar, si es algo del trabajo, también respetar un poco ese tiempo de desconexión y de autocuidado después del trabajo. Si yo sigo utilizando mi mismo dispositivo, va a ser inevitable que en algún momento, pues, oye, pues no me meta a mirar algún correo electrónico o que me salte algún aviso de alguna reunión que tengo al día siguiente y me ponga a pensar en ello, con lo cual también hacer un poco esa parte de descanso que necesito a nivel laboral puede ser mucho más difícil, con lo cual sí que podría, si tenéis esa posibilidad, siempre es recomendable pues, poder utilizar dos dispositivos diferenciados. Más preguntas. ¿Es malo tener tantas pantallas a la vez? A veces siento que me mareo. Vale, no entiendo muy bien a qué te refieres con tantas pantallas a la vez. No sé si te refieres a utilizar a la vez teléfono, tener ordenador delante, tener la televisión puesta. Si estás haciendo un uso a la vez de todos esos dispositivos, pues sí que podría ser algo que no podría ser beneficioso ya no solo a nivel a nivel cognitivo, porque estamos recibiendo constantemente muchos estímulos externos que no podemos tampoco discriminar ni aprovechar al 100%, y luego también porque a nivel visual, a nivel ocular, puede generarnos cierta tensión, con lo cual también puede generarnos cansancio, problemas de visión e incluso poder provocarnos mareos o dolor de cabeza. Si puedes limitar o reducir el uso de tantas pantallas a la vez como me comentas, sí que sería recomendable, y sobre todo si ves que esa situación de mareo continúa, consultarlo con un especialista. ¿Recomiendas eso que dicen de no dar pantallas a los niños menores de 2 años o no pasa nada? Sí que es verdad que en este tema hay cierta controversia, porque hay estudios que dicen que no sería recomendable utilizar o ofrecer este tipo de pantallas a menores de 2 años, y por otra parte hay otros estudios que no acaban de ver si realmente pueda tener algún tipo de consecuencia a largo plazo. Lo que sí se sabe es que si dejamos que niños tan pequeñitos tengan acceso a las pantallas, lo que estamos haciendo es privarles de otro tipo de estimulación que puede ser necesaria e importante también para su desarrollo. Los periodos que surgen desde el nacimiento, los 2 años e incluso etapas posteriores, son muy importantes a nivel cognitivo, ya no solo a nivel físico por el desarrollo, sino sobre todo a nivel mental. Si yo restrinjo su interacción a un dispositivo, pues estoy privándole también un poco de esa exposición a otros estímulos que puedan ser beneficiosos para su desarrollo a nivel cognitivo. En cuanto también a si puede generar cierta dependencia o enganche, quizás sobre todo con los niños pequeños, si es un uso de manera puntual, si los utilizamos pues, a través de contenido que sea adaptado a su edad, no tiene por qué ser algo malo ni negativo. Si vemos que utilizamos, por ejemplo, para calmarlo cuando tiene una rabieta o para distraerlo porque se está aburriendo, quizá ahí no sería muy adecuado y tendríamos que buscar otras alternativas para poder gestionar esas situaciones. Como nos hemos quedado sin tiempo, no podemos seguir respondiendo a más preguntas. Si tenéis alguna otra pregunta o queréis trasladar alguna otra duda que haya quedado pendiente, ahora os comentaremos cómo pedir esa cita y poder ir trabajando aquellas situaciones que queráis consultarnos. Quiero daros sobre todo las gracias a vosotros por vuestra atención y vuestra participación. Recordad también que tras este taller os vamos a lanzar una pequeña encuesta de satisfacción que os pido por favor que le dediquéis unos minutos para responder, porque esa información nos es muy útil para poder ir mejorando de cara a los próximos talleres. Recordaros que podéis pedir cita con este servicio, con el Servicio de Promoción de la Salud, a través de la aplicación de Sanitas. Tenéis el acceso a la videoconsulta también para atender citas. Están los diferentes servicios de psicología, de salud infantil, de entrenamiento personal y de nutrición, con los que también podéis pedir cita. Y si queréis seguir trabajando un poco más con la parte de detox digital, con nosotros con psicología, yo soy Andrea Trujillo, así que si en algún momento necesitáis también podéis pedir esa cita a través de la aplicación de Sanitas. Y eso es todo, espero que tengáis un muy buen día. Muchas gracias. Adiós.